un amigo me ha mandado un artículo que lo puedo comentar para soltar unas ideas por ahí que luego las cogemos y las desarrollamos. Yo iría de menos a más, Mac, no meter el ser de golpe en los primeros minutos para no hundir toda la esto, sino vamos Ahora desde el punto le de vista. diremos to be or not to be. Eso es. Entonces, desde menos a más espiritualmente, y un título como el dinero de la felicidad puede quedar bien en los diálogos. Así comprobamos varias cosas. Si les ha gustado, si en realidad el título influye El luego en la... dinero da la felicidad con interrogantes, supongo. Exacto. Creía que ibas a decir con intereses. Bien, O el bueno, dinero... vale. Ese es el chiste de un padre que su hija se hace un novio con una pinta y tal, y el padre le dice al novio, oye, tú vienes con mi hija por el interés. Y aquel dice, no, ni hablar, yo por el interés no, yo voy por el capital. Yo voy por el principal. Entonces, eso puede ser una propuesta, y así comprobamos si el título realmente, porque este es un título con bastante gancho, realmente el dinero te hace feliz o el dinero de la felicidad, y a ver si vemos si eso influye si vemos que los clics y la gente que entra son los mismos o menos, A pues ver, ya sabemos que... el dinero no da la felicidad. Ahora, da un sucedáneo muy, muy, muy parecido que es casi indistinguible. No, eso es lo que la gente cree. Y por eso Ya, todo el mundo claro. busca el dinero. Pero eso es falso. Exacto. Bueno. Es decir, eso es falso. Porque sí, además, es que yo lo veo, es un tema muy fácil, ¿eh? Quiero decir, que no hace falta darle muchas vueltas. Solo hay que enfocarlo desde el ángulo correcto. Si el dinero diese la felicidad, tú tendrías, o sea, cogerías la lista Forbes, por ejemplo, de los más ricos del mundo y coincidiría con los más felices del mundo. Y eso, obviamente, no es así. Todo es amargado. Claro, y es incluso al contrario. Es decir, probablemente en la lista de los más felices del mundo estaría gente que probablemente o no tendría nada o tendría muy poco. O sea que el dinero no da la felicidad. Eso es un cuento, sí, de uno que le dijeron, bueno, si acaso luego eso lo corto, al hijo del rey que era infeliz, y entonces fueron los sabios y le dijeron, tenéis que buscar a un hombre feliz y entonces comprarle la camisa y que se la ponga él y será feliz. Entonces se fueron los emisarios por todos los sitios a buscar a un hombre feliz y claro, no encontraban ni a tiros. Viene un pastor de cabras arriba de una montaña tocando la flauta, contento, con una sonrisa, y joder, este tío. Y van allí, oye, ¿tú eres feliz? Yo, bueno, hombre, claro, sí, como, fíjate, yo, mi oficio, aquí, la naturaleza, esto es fabuloso, es una maravilla, pero feliz, sí, yo, feliz total. Y dice, pues te compramos la camisa. No tengo camisa. Sí, yo lo conocía ese. No, pero eso es cierto. Es decir, ¿vosotros habéis visto expresión de felicidad en alguien de los conocidos, pues no sé, en algún Rockefeller o en Bill Gates o en alguna gente así? O sea, ¿de verdad alguien piensa que esa gente es feliz? La reina de Inglaterra o el rey de Inglaterra de ahora, no sé, Pedro Sánchez, por ejemplo, que tiene poder y dinero seguro. Pero, ¿de verdad alguien puede pensar que eso es felicidad? Bueno, pero vamos a desgranarlo. ¿Por qué no? No lleguemos a la conclusión de que todos podemos estar de acuerdo, pero vamos a desgranar por qué, ¿no? ¿Os parece? Bien. Hay una foto, la famosa foto esa que está Ronald Reagan, Warren Buffett
y los Bush riéndose a carcajadas. ¿No habéis visto esa? Esa foto, Sí, a ver si la puedo encontrar. Ya sabes cuál te digo, ¿verdad? sí, sí. Ahí no parece que estén muy tristes tampoco. Lo que pasa, muchos políticos y reyes no pueden reírse a la cara en los micrófonos porque no sé si eso causaría mucha... no No, sé. pero es que La reírse gente... tampoco es sinónimo de felicidad, ¿eh? Felicidad es serenidad. Esa es la cuestión. O sea, la felicidad la puedes definir como ausencia de tensión. Sí, me gusta eso. De Claro. sufrimiento y de problemas. Eso. No, puedes tener sufrimiento y no tener tensión. O sea, puedes tener, bueno, mejor dicho, puedes tener dolor, pero no tener tensión. El sufrimiento es algo, sí, es un poco más, o sea, admite una vuelta de tuerca más, ¿no? El sufrimiento es psicológico, o se puede definir o se puede entender como psicológico. Es decir, hay quien sufre porque, por ejemplo, porque tiene un dolor y hay que con el mismo dolor no sufre. Entonces, quiero decir, no sé si me explico. Es decir, Sí. o sea, que son dos cosas distintas, ¿no? O sea, el sufrimiento es una actitud mental y el dolor es una cuestión física o también psicológica, si es un dolor emocional, ¿no? Pero el sufrimiento, que es lo que duele realmente, es decir, lo que molesta, el dolor no molesta, es decir, no molesta según te lo tomes, ¿no? Pero el sufrimiento sí. Y el sufrimiento es lo que se percibe como malo, ¿no? Y eso es una actitud mental, no es una cuestión objetiva. Es decir, se le atribuye, o sea, tú lo justificas tu sufrimiento lo apoyas en algo que ha pasado, en una situación objetiva, pero eso no necesariamente es así. Es decir, que eso es una actitud, depende de tu interpretación. Vale, propongo, vamos a, como decía, no a la conclusión final, sino si hacemos una encuesta por la calle y ofrecemos dinero gratis, una vez despejadas las dudas de que pueda ser un fraude o intentamos engañar a la gente, puramente que vean que cogen un fajo de dinero o 10 monedas de 1 onza de oro y se pueden ir tranquilamente y ven que alguien lo ha hecho, vale, entonces la gente, a 1 millón de euros, entonces la gente eso lo asocia a algo bueno y eso Sí. no le va a hacer más triste, sino que ellos piensan, ¿vale? Que le va a hacer más felices, ¿vale? El dinero merece la pena tenerlo, podemos decir, ¿vale? Pero el dinero se traslada en cosas materiales, ¿vale? Entonces, aquí entra lo que dicen, lo que algunos analistas hablan del hedonic treadmill, que es la cinta de correr, podemos decir, hedónica, ¿vale? Hedonista, Sí, perdón. hedonista. Que eso es, que subes, vas corriendo, compras cosas más caras o más cosas. Antes tenías menos y ahora compras más. No, espera, déjame que haga un inciso. No siempre es así, ¿eh? Es decir, hay gente que tiene dinero por tener dinero. O sea, no lo usa. Bien, sí, eso también ya lo has comentado alguna vez, ¿vale? Sí, Pero sí. bueno, es los típicos ejemplos de la gente que gana la lotería y luego a los 5 o 10 años les hacen una entrevista o les analizan cómo están y están peor que antes y eso, pues Sí, yo voy sí. por ahí. La gente que los gasta, el 90% que los gasta, y otros que simplemente se contentan con acumularlo y no sé, eso tendrán otra... También podemos hablar de ese perfil que tendrán otra cosa en la cabeza, no sé si piensan en herencia o piensan simplemente que el hecho de acumular es un fin en sí mismo, no lo sé, podemos hablar de ellos, ¿vale? Pero la cinta de correr esa hedonista es que no tiene fin, porque subes un peldaño en, yo que sé, en coches, o subes un peldaño en vino, o subes un peldaño o en una casa mayor. Esa casa que te ha costado el doble, igual te supone vamos a decir, un ratio de felicidad que solo ha aumentado un 20%. O ese vino que vale el doble la botella, pues notas que te satisface un 10% más, ¿vale? Entonces, a lo hedonista se añade en la ley de rendimientos decrecientes, ¿vale? Y para todos nosotros, los mortales,
el coste de ganar ese dinero extra para pagar el doble de una casa o el doble de una botella de vino, en vez de 30 euros, 60 o en vez de 100, 200, el esfuerzo es tiempo y es un esfuerzo en sí para conseguir un nivel de satisfacción que es menor al esfuerzo de ganar ese dinero. Sí. Eso, déjame que haga otro inciso. Es decir, o sea, no solo el rendimiento es decreciente, sino que puede ser negativo. Porque yo Sí. eso lo escribí en mi libro en un par de párrafos, ¿no? Hay una cosa que yo le llamo la felicidad del pobre, refiriéndose precisamente al dinero, es decir, a la gente a lo que se entiende por alguien que él se considera pobre, ¿no? Y la felicidad del pobre es muy, muy fácil de ver. Consiste en decir, bueno, claro, yo soy un desgraciado, pero soy un desgraciado porque no tengo 1.000 millones, porque si yo tuviese 1.000 millones, bueno, pues eso es lo que pasa cuando alguien, es decir, eso demuestra precisamente que el dinero no da la felicidad. ¿Por qué? Porque cuando a ese pobre le toca la lotería, entonces dice, ahora me voy a comprar un coche, claro, y empieza la carrera de la cinta que tú decías, es decir, es un buen símil, ¿no? Empieza a comprar y a gastar y tal, pero se da cuenta que eso no aumenta su felicidad. Pero como no tiene otra perspectiva, porque todo el mundo cree y dice y actúa como si el que tiene dinero fuese feliz, lo asocia, no sé por qué, porque eso solo basta mirar alrededor para darte cuenta que no es así, ¿no? Pero como todo el mundo lo hace, pues entonces uno dice, bueno, pues será que el Ferrari que me he comprado no es suficiente, y entonces se compra otro más caro. ¿Será que el vino este de 150 euros la botella no es suficientemente bueno? Pues se compra uno de 700. Pero claro, cuando se bebe uno de 700 se da cuenta de que eso que no ha adelantado nada. Y entonces Sí. tiene otro problema, y es que ya pierde lo que es la felicidad del pobre, porque como ya no es pobre, ya no tiene excusa. ¿Me explico? Sí, Claro, perfectamente. Pero, y eso es un caso en el que a ese pobre le han caído unos millones por hacer un experimento o por que le ha tocado la lotería o lo que sea. sí, Pero eso es un porcentaje no en el que no hay espejo en la sociedad, ¿vale? Es un buen ejemplo, claro, ¿vale? Y eso también nos conlleva a que esa persona no computa felicidad proporcionalmente al dinero que le ha llegado. Pero muy si claro. vamos a la otra parte, la inmensa mayoría de nosotros o de la gente que cree que el dinero hay que perseguirlo porque equivale, hay una relación igual con la felicidad, es que lo tienen que ganar. Entonces, el dinero para ganarlo normalmente supone más responsabilidad en tu trabajo o Bueno, más tiempo que tienes que dedicarlo o otro más tiempo inciso que tienes, cortito. espera, ahora termino, o más tiempo Venga, que tienes que commute, que tienes que, ¿cómo se dice? Que tienes que desplazarte a tu trabajo, ir y venir todos los días, o te tienes que viajar más y una vez al mes tienes que estar en un avión, aeropuertos, para aquí, para allá. Entonces, por un lado, ese dinero no te repercute en más felicidad y por otro lado, tu felicidad también decrece porque para ganar ese dinero extra, que no te ha tocado la lotería, sino que tienes que ganarlo, tienes que sí, sí, dar una parte de ti, claro, pero que te hace eso, infeliz. efectivamente. Lo que pasa es que ahí hay dos cosas. Un adagio que es muy, muy interesante, que dice que nadie se hace rico trabajando. Esa sería la primera cuestión a tener en cuenta. Es decir, que trabajando, por mucho que trabajes, es difícil hacerte rico. Ahora, robando es más fácil para quien se dedique a eso, ¿no? Y Bueno, después hay otra cuestión, por lo que comentas, ¿no? Y es que la gente no solo cree que el dinero hace la felicidad, sino que confunde dinero con riqueza. Y me explico. ¿Qué es riqueza? Por ejemplo, en el tema que tú comentas de trabajar, riqueza es teletrabajar. Por ejemplo, porque tú estás tan tranquilo, tienes mucho más suave el trabajo si tú haces teletrabajo, digo en general, que si tienes que ir todos los días a las 8 de la mañana a la oficina o a las 7 de la mañana al tajo de la obra. Es decir, tú estás en tu casa tranquilo, enciendes el ordenador, te tomas un zumo o un café o un whisky, según tus preferencias, y eso es riqueza. Sin embargo, lo otro es dinero, no tiene nada que ver. O sea, tú eres rico cuando tienes tiempo.
por ejemplo. Exacto. Claro. Sí. Pero Es una buena... no cuando sí. tienes dinero en el banco. Es decir, eso es una confusión mental que tiene, yo diría que todo el mundo. Y mira, yo a veces lo digo, mira, yo soy rico de todo menos de dinero. Y además es cierto. Vamos a desgranar eso, porque en una frase has dicho un mogollón de cosas, Mac. Y otra vez, no digo sería otro tema si trabajando te haces más rico, puedes tener, vivir una vida más cómoda, millonarios solo se hacen los que roban, los que tal, eso sería otro tema. Pero yo Sí. me pongo en los zapatos de la gente de a pie. O sea, pueden tener un ascenso, no se van a hacer millonarios, pero pueden tener un ascenso, pueden tener más responsabilidad, pueden hacer horas extras, entonces eso es más dinero que entra. Ya sé que no pueden pegar un pelotazo como cualquier político o lo que sea, y no, estamos hablando de esa mayoría, ¿vale? Entonces, mira, desgranamos. Vamos a ver qué ganas con ese extra de dinero, no riqueza, sino dinero, ¿vale? Entonces, la primera, tiempo. Y si quieres nos paramos aquí, luego hay otras, tengo otras 5 preparadas. Tiempo, lo hemos hablado, no, porque tienes que dedicar más tiempo a ganar ese dinero extra. Claro. Si hubiera algún trabajo en el que dices, no, yo voy a trabajar la mitad de tiempo y ganar el doble, bueno, pues entonces quizás se podría plantear, pero normalmente no es así. Es más esfuerzo, más dedicación, más gestionar, más viajar, y eso supone menos tiempo para ti. Sí, más responsabilidad, más preocupaciones. Es que, Exacto. pero de todas formas, fíjate, yo creo que la aproximación a este asunto sería un poco la contraria. Es decir, ¿en qué sentido? En el sentido de decir, bueno, tendrías que coger un papel y hacer una lista de cosas que tienen valor. ¿Vale? Es decir, ¿qué es lo que yo busco? O sea, ¿qué quiero? Claro, porque la gente, el dinero al final, hasta usándolo bien, no es más que un medio. Pero no es un fin. O no debería ser un fin. No debería ser un fin, sí. Claro, por deformación sí que es un fin en la mayoría en el común de los mortales, ¿no? Pero es un fin porque subconscientemente la gente entiende de una forma difusa que con más dinero él tendría más cosas, sería más feliz, tendría más riqueza en el sentido literal de la palabra. Vale, entonces vamos a pararnos ahí, Mac. Entonces, tiempo, hemos dicho que no. Vamos a pasar lo que hemos hablado ahora, por lo que hemos justificado. Lujos o una vida más acomodada. Tampoco, porque lo que hemos hablado también antes, porque es una carrera sin fondo. Te consolidas, te acostumbras al vino de 10 euros y luego quieres el de 30. Te acostumbras a un coche cualquiera y quieres el siguiente. Te acostumbras a volar en business y tienes que hacer un vuelo de 15 horas en economy, en misery class, y no. Entonces, siempre quieres más. A un nivel muy por encima de nosotros, hay gente que vuela en business o incluso en primera, y ese no es el final. Ellos quieren tener su jet privado. Yo no quiero volar en primera. Entonces, es una carrera en la que no hay fin. Claro, pero no hay fin porque el objetivo no está bien razonado desde el principio. O sea, porque es lo que te digo, es decir, si te confunden, tú ten en cuenta que esta sociedad te corrompe, digamos, desde el principio. O sea, desde que tú naces, tus padres ya empiezan, tus padres en la medida en que son correa de transmisión del sistema y actúan como tales, todos que hemos sido padres, en parte actúas como correa de transmisión del sistema. Y entonces ya te condicionan a que tú tienes que ganar dinero, tú tienes que tal, tienes que cual, pero la gente no se para a preguntar por qué. Mira, a ver, ¿de qué me sirve a mí tener 1 millón de euros en una cuenta del banco? Eso es O lo que estamos haciendo 25. hoy. Eso es lo que estamos haciendo hoy, desgranar eso, exactamente. Pues por eso te digo, eso se desgrana al revés. No empezando por cuánto dinero tengo que tener para vivir bien, sino tú te olvidas del dinero y dices, No, bueno, a mí, ¿qué me gustaría tener? O sea, ¿qué es lo que tiene valor realmente? sí, lo que estamos haciendo es el analizar lo que
la gente asocia con tener más dinero te hace feliz. Entonces, hemos hablado de tiempo, no nos convence, lujos y comodidades tampoco. Vamos a la tercera, seguridad. Hay gente que piensa, no, yo necesito acumular dinero para el mañana o para un día que me pase algo o por si me echan del trabajo. Ya, pero Entonces, eso ¿por qué esto no es así? La seguridad... tampoco, por una razón sencilla. Fíjate, yo eso también lo escribí en el libro en un par de frases, o quizás en una. Hay gente que, o sea, mira, la gente, no hay gente, sino la gente en general. Cuando hablamos de la gente, hablamos del 99 y pico % de la gente, es decir, de prácticamente todo el mundo, ¿no? Que, o sea, cuando tú persigues algo así, seguridad, por ejemplo, ¿no? Y te crees que eso te lo va a dar la riqueza, ocurre con eso, tanto con eso como con lo del Ferrari. Pasa lo siguiente, si no lo consigues, si tú quieres eso y no lo consigues, te frustras. Y si lo consigues, entonces lo que te entra automáticamente es miedo a perderlo. Y entonces, quiero decir, estás jodido en A o en B. En las dos posiciones no tiene solución. Ese no es el camino. ¿Sabes? Sí. El que consigue seguridad, fíjate, el colmo de la seguridad o uno de los colmos, por ejemplo, una isla en la Polinesia con tu aeropuerto privado, un búnker, un séquito de escolta y todo lo que tú quieras. Bueno, si alguien desea eso y no lo tiene, pues está jodido, está frustrado. Hombre, yo que tengo muchos millones, pero resulta que he ido a comprar islas y las buenas ya están vendidas, por ejemplo, ¿no? Y está frustrado, dándole vueltas al tema ese y ya está. Pero el que lo tiene es miedo a perderlo. Entonces empieza a pensar que Exacto. claro, ahora si cambian la legislación, resulta que esto me lo van a expropiar o me van a poner aquí no sé qué. O si el jefe de seguridad se me da la vuelta, pues resulta que se convierte en mi peor enemigo. Claro, él, encima de que es más fuerte, tiene armas o sea, quiero decir, si no lo tienes mal y si lo tienes peor. Sí, porque Entonces ese no es exacto, el tú lo has camino. dicho. Sí, porque tienes más que perder. O sea, seguridad no, tienes más que perder, más cosas de Claro, las que ocuparte. Tu trabajo también, si está muy bien pagado para permitirte muchísimos lujos, pues no es más seguro, es todo lo contrario. Un sí, trabajo que puedes cambiar, que es un trabajo menos cualificado, puede saltar de uno a otro, tienes más eso. opciones, mientras que un trabajo... Vale. O sea que por ahí El Bueno, tampoco. siguiente. yo quería decir que cuando yo era joven empecé a pensar, a ver, lo del dinero y tal, y entonces analicé las cosas desde cero y me di cuenta que todo lo que era importante, maravilloso y que en teoría podría dar la felicidad, hice un repaso y resulta que todo era gratis. O sea, las cosas de verdad que dan la felicidad y que son una maravilla y que cualquiera podría disfrutar, son gratis todas. O sea, bañarse Sí, en el mar, mirar una puesta de sol, pasear por eso, irse a la montaña, mirar los pajaritos, cómo cantan, todo eso es gratis. Y sí. luego, lo único que no es gratis, que es la comida, también tengo escrito en el libro, que el que quiera estar sano, que procure no gastarse demasiado dinero en lo que compra para comer, porque todo lo caro es malísimo. Lo muy caro es muy malo. Lo caro es malo y lo un poco caro es un poco malo. Y resulta que lo único que es sano para comer es lo que vale menos de €1 el kilo, €1 o algo así. Entonces, claro, cuando analizas eso, dices, bueno, aquí el dinero casi prácticamente no tiene ninguna función. Sí, Bueno, sí, Linares, tú compras un buen melón de esos ecológicos que todavía saben mucho, eso no te cuesta Eh, menos de €1, ¿eh? bueno, mira, ya, este bueno, es año una forma de verlo. precisamente este año así, he comprado un melón de 7 kilos y 50 gramos. Y es la primera vez en mi vida que consigo un melón
que por cierto es el mejor melón que me he comido en la vida. Y estaba, no me acuerdo, pero 0,67 o 0,78, algo así era el precio, el kilo, claro. Hostia, pues me tienes que mandar algunos. No, pero la comida buena y sana, yo ya sé a lo que te refieres, Paco, el bogavante, el tal, el cual, eso es muy caro y El caro es malo, hace garantizado. mal, sí, pero fruta buena y cierta verdura también buenísima, Sí. Eso también es, no sé si está al alcance de ecológica, buena, no sé si está al No, alcance de mucha gente. fruta buena no es cara. O sea, No lo sé, yo no lo sé eso. No, pero de todas formas... Compras unas cerezas buenas que he comprado yo este año y me ha costado una pasta, buenísimas, pero me ha costado una pasta. Ecológicas, nada de pesticidas ni nada, sin polvillo las cerezas por encima. No. Y compras un brócoli bueno ecológico, aunque sea invierno, aunque sea temporada, y también te cuesta tu pasta. Pero bueno, Ya, pero estoy no de es... acuerdo contigo. Sí, pero cuesta menos que comparado con todo. lo que vale un kilo de marisco es muy Eso barato. es sin duda. Pues Y ya está. comparado con ir a un restaurante fashion que hay O por ahí, pues también. comparado con una botella de licor de alta graduación, todo eso, la fruta es barata, aunque sea cara, es barata. Comparado con lo que es malo para la salud, claro. Y luego ya, si hablamos de lo que es gratis, eso ya es impagable. O sea, eso, todo, la amistad, el paseo, el sol, la playa, todo, Sí, todo eso es gratis. El sexo, Paco, ¿lo clasificarías como Hombre, gratis a o ver, cómo lo el clasificas? sexo, el que no es gratis no debería de ser, con lo cual, o sea, solo se puede incluir el gratis, porque el otro no, vamos, es que Ya. el que no es gratis, podríamos decir que es carísimo porque tienes que renunciar a tu dignidad. Y claro, no, eso espera. para algunos resulta caro. Espera que Max se está poniendo nervioso. A ver, vamos a dejarle hablar. No, es que me acaba de venir a la mente el... Bueno, yo, eso, en fin, no es ninguna confesión, pero yo nunca he pagado por sexo. Es decir, nunca he Bueno, entrado Mac, en a ver, un... aquí no nos escucha nadie, Mac, ¿eh? No, Ya, pues, No, esas aquí no. afirmaciones no tienes que, esas no, pero soflamas así, no. lo digo porque a un maestro zen se fue, lo llevaron, o se fue él con sus discípulos y estaba en una casa de citas. Y total, que estaba allí y alguien lo recriminó, ¿no? Y dice, hombre, tú que eres un maestro zen y que tendrías que estar, ¿y qué haces aquí? Y el tío dice, el Buda vende el Dharma y ellas venden su cuerpo y ya está. Entonces, ¿qué problema hay? Venía a decir el tío, o sea, que tampoco Sí, sí. era No, por no, hacer no. una... Sí, a ver, yo no he dicho que eso sea malo, ni feo, ni nada. Yo solo he dicho que el hecho de pagar por el sexo, eso es indigno para ti, no para los demás. Es indigno para ti, porque, o sea, ¿quién soy yo que hasta tengo que pagar? Eso ya es el colmo. O Sí, sea, bueno, que poco valgo cuando no tengo más remedio. O sea, eso. Entonces, aunque pagues poco, pagas mucho porque renuncias a tu dignidad. bueno, te digo, yo no lo he usado nunca, pero tampoco lo veo de una forma tan drástica, ¿eh? No, Es decir, que a ver, no, que yo ni digo que es malo ni que nada, solo digo que no lo bien. veo, De no todas me formas, acaba, para mí, no me acaba no, de sí está convencer bien. eso. Eh, Volviendo a lo de antes, lo que ocurre es que hay cosas que son gratis, pero con más que, o sea, efectivamente hay algunas cosas que son muy buenas y son gratis, pero hay otras cosas que lo que les ocurre es que no se pueden pagar con dinero, que es otra cosa. Sí, Y eso también hay un ejercicio que yo seguro que os he comentado que es muy fácil de hacer. Es decir, tú coges una lista, coges un papel y empiezas a anotar lo que es más importante. O sea, empiezas a anotar cosas importantes, cosas que para ti tienen valor. Pues no sé, por ejemplo, pues yo qué sé,
tus hijos o la familia o la tranquilidad o lo que se te ocurra. Y la amistad que comentabas tú antes, y de esas cosas que son más importantes, cuando ya las tienes ordenadas de la más importante a la menos, pues las que tienes en los primeros 4, 5, 6, 10 sitios, esas no las puedes comprar con dinero. O son gratis o no las puedes comprar con dinero. Por ejemplo, la salud. Es decir, si te gastas dinero en salud, es peor que lo que decías tú de comprar comida cara, ¿no? La salud gratis es mejor que pagando también. Hombre, claro, no, es que pagando no llegas a la salud, llegas a Exacto. a círculo vicioso, ¿no? Pero quiero decir que eso, por ejemplo, por lo que decía Unai del tema que estamos comentando hoy, es la aproximación que yo veo al dinero. Es decir, el dinero sería algo secundario, en el sentido de que todo el mundo entiende el dinero como un medio para tener cosas, para tal, y entonces lo que habría que hacer es ese ejercicio. Es decir, bueno, pero yo voy a empezar por la lista. Y entonces voy a hacer una lista ordenada con las 20 cosas que más me importan. Y entonces empiezas a ordenarlas y ya está. Y cuando ya la tienes ordenada esa lista, a partir de ahí dices, bueno, entonces, ¿qué dinero necesito para conseguir eso que tengo en la lista? Pues casi nada. Pues esa es la cuestión. Pero como ese ejercicio no se hace, es decir, mira, hay una cosa muy buena que hemos comentado alguna vez, que es el que se pierde la referencia primaria de las cosas. En este caso, la referencia primaria del dinero es un ejemplo palmario de esa situación, ¿no? O sea, todo el mundo da por sentado que con mucho dinero podría hacer, podría tener, podría tal y podría cual. Sí, pero a ver, eso razónalo desde el principio. Y al principio te tienes que ir a la lista, a esa lista. Y te das cuenta, cuando haces la lista, objetivamente, dices, bueno, esto es lo que más me importa a mí. Yo no creo que haya mucha gente que en primer lugar pondría el Ferrari. Es decir, en primer lugar pondría, por ejemplo, la tranquilidad, yo qué sé, la familia, no sé, depende cada uno, pues lo que... Pero vamos, que habría, según el perfil de cada uno, pues a lo mejor hay 4 tipos de listas. El fútbol, eso iría en primer lugar, casi seguro. Ya, bueno, pero quiero decir que esa es la referencia primaria, la lista. Y cuando ya tienes la lista, dices, bueno, ahora a ver, ¿cuánto dinero necesito para que esta lista se cumplimente de una forma razonable? A ver, Max, si esa lista la haces a pie de calle, una encuesta, me extrañaría que en el top 3 no saliera una buena casa, un BMW y luego sí, bueno, pues mi familia y tal y cual. Pero vamos, habría muchas cosas monetarias Sí. que Después del BMW ya vendría la mujer y los hijos. El ver el amanecer y el pasear por un bosque y oír el crujir de las hojas secas cuando andas y todo eso, yo creo que igual algún zumbao lo pondría en el top 27. Pero, pues o sea eso que es porque la gente no el decir, aprecia... o sea, el proponer como solución que es que la gente haga una lista, no sé si va a ser muy efectivo, o por lo menos no se va a alinear con lo que Bueno, nosotros a estamos ver, hablando. no, la lista es buena para los que van a ser felices. Claro. Y los que hagan la lista mal hecha, pues esos ni con dinero ni sin dinero van a ser felices, así que da igual que la hagan mal. No, es que con la mentalidad convencional, es decir, tú, oye, ¿a ti te gustaría tener un Porsche? Pues, hombre, claro, porque fíjate, pero bueno, ¿por qué? ¿Por qué te gustaría eso? Pues te puedo dar un ejemplo concreto yo. Mira, un compañero de trabajo se ha comprado un M4, que es un coche nuevo, 120.000 francos. Yo, pero... Sí, ya sé, te lo digo, Unai, pero ya sé que tú esto no lo ibas a entender y tal, ya me empezó así cuando tal. Claro. Pero Unai, le he estado dando vueltas y el futuro es ahora. Y yo, pero ¿qué quieres decir? ¿Qué tal? Su Ese nombre. viaje en el ¿Qué tiempo. quieres decir? Pues que siempre toda mi vida yo he estado pensando, no, cuando me jubile, tal, cuando tenga, tal, cuando esto, he dicho, no, me he dado cuenta que con todas estas cosas que han pasado estos años y tal y cual, que cualquier momento, pues, y entonces he dicho, pues no,
no es cuando tenga 63 o no es cuando esto. Cojo y lo hago ahora. Entonces hay gente que canaliza, o sea, que dice, su reflexión es buena, pero su reflexión no debería ir canalizada y que el fin de la acción sea comprar un M4. La acción debería ser el trabajar menos, lo que hemos hablado antes, el levantarte por la mañana no para quemar ruedas por ahí, sino para ver el amanecer. Pero él entiende que para mí su racionamiento es bueno, es decir, a ver, bueno, todo el día haciendo esto, trabajando cosas que no me gustan y tal, mira, pues he decidido que ya no hay que invertir. Voy a empezar a los réditos ahora, pero solo que de una forma que yo creo que la mayoría coincidía con él. Ya, por eso la mayoría tiene el grado de felicidad que tiene, que es muy poco o ninguno. Sí. Exacto. Vale, pues pasamos a la siguiente. Hemos hecho el tiempo, los lujos y las comodidades, la seguridad. La siguiente es las opciones. Es decir, y esa también es inversa, porque tienes menos opciones porque ya no puedes ir atrás. Quiere decir, hostia, yo ya me he acostumbrado a esto, lo de siempre, este vino, este coche y tal, entonces ya me quedan menos por arriba. Y las que hay arriba son todavía muchísimo más caras. Y yo, por ejemplo, de este amigo, este BMW M4, no va a bajar, tiene menos opciones porque no va a cogerse un Ford Fiesta. Y si se lo cogiera, en su idea de felicidad sería una derrota o sería un paso atrás. Sería un suicidio mental. Iría escondido. Viviría como un zombie de pensar lo que le ha pasado. Claro, pero fíjate, has dicho una palabra que es el key de la cuestión, es decir, es su idea. El problema no está ni en el dinero, ni en lo que se compra con el dinero, ni en eso, está en la idea. Es decir, está en el nivel de comprensión. No me quiero meter en el ser todavía, pero es eso, es decir, que si te fijas, todo gira alrededor del nivel de comprensión. Es decir, alguien con un nivel de comprensión, digamos que elemental, pues teniendo la disponibilidad, pues se compra ¿has dicho un M4? Sí, da igual, sí, es un caso concreto, pues sí, es un coche muy bueno. Ya, vale, perfecto. Bueno, muy caro, quieres decir. 120.000 francos. Porque bueno es el mío, que puede arrancar cuesta abajo después de una tormenta solar. Ese sí que es bueno. Bueno, sí, lo mismo, según la idea, como dice Mac. Este, por ejemplo, encima me dijo que en la hablar de BMW coche bueno. le ofrecieron, no, pues este chip y tal de la BMW y tal, y tiene 500 caballos el coche. Pero bueno, para él eso es un coche bueno, para ti es otro concepto. Claro, totalmente. Pero quiero decir que ahí, mira, esa cosa, como tú dices, le va a dar pues bastantes problemas. Mira, eso pasa con la gente que tiene un barco, un yate. Y lo que pasa es que cuando tú paras tu yate en un puerto, siempre hay al lado, o dos yates más allá, uno que le saca pues 8, 10 o 15 pies. Entonces, por grande que tengas el yate, siempre hay uno que lo tiene más grande. Sí, más grande. Sí. Claro, entonces, eso pasa en otras otras cosas. Eso pasa en más cosas, sí. Eso pasa en casi todo. a casi todos os pasa eso, sí. Sí, a casi todo. A mí no. Pero, quiero decir, no porque no tengo yate. Si lo tuviese, me pasaría seguro. Ya. No, el que te amarre al lado otro más con más eslora, Con más tamaño. pues con más tamaño, no quiere decir, o sea, eso te va a pasar seguro. Lo que pasa es que el cómo te lo tomes ya es cosa tuya. Depende de cómo tú tengas estructurada tu mente y depende de cómo veas el mundo, ¿no? Pero que te va a pasar seguro. Entonces, y si los marineros del yate grande encima llevan uniformados, con un uniforme impecablemente limpio, ahí ya te destroza. Ya. Claro. Pero eso os habéis adelantado al último capítulo, quedaban dos. El último capítulo, porque esto está más relacionado con la autoestima, ¿no? O sea, tú crees que tu confianza está relacionada con el yate más gordo, pero luego ya, hostia,
mira ese vecino y tal, que ha cogido el modelo que yo no llegaba a ese modelo. Eran Claro. 2,5 millones más. ¡Hostia! Entonces ya hay unas grietas en la armadura de tu autoestima que dices, hostia, siempre hay alguien mayor. Claro, si eso te importa, pues estás perdido. Porque Exacto. no tiene solución. No, Porque es la cinta de correr. O sea, por mucho que corras, siempre habrá otro que exacto, correrá más. exacto. Ese es el caso. Es decir, eso es en todo. Eso, Y la después, última. Perdona, Marc. termina y veremos cuál es la ley general, que es la ley general del conflicto que aplica aquí. Vamos A allá. todas las cuestiones que has comentado. Eso, y nos está esperando el ser por ahí. Entonces, el sexto, la última, es el divertirte. No, el dinero, me divierto. No, porque tienes más cosas de las que preocuparte. Por ejemplo, Sí, eso ya lo tus decía amigos. Confucio. Sí. Por ejemplo, ¿tus amigos son reales? ¿O vienen por el Claro. interés? ¿O tienes... Capital. Sí. No, pero fíjate, divertirte entronca también con el concepto de felicidad. Es decir, que la diversión se entiende como una forma de felicidad, pero hay gente que se divierte, por ejemplo, drogándose. Y eso lo consideran divertido. Hay gente que se apunta, hay digamos, como safaris, pero para cazar personas. Gente que hay viajes organizados a sitios en guerra. Y dicen las malas lenguas, porque claro, eso no, en los folletos no viene, ¿no? Pero que te dejan pegar 4 tiros a personas, ¿no? O sea, quiero decir, eso es el colmo. Y hay gente que paga por eso. ¿Y se puede elegir a la persona a la que le pegas unos tiros o no? Yo eso lo dicen las malas lenguas, yo no lo puedo certificar, pero lo dicen. Que hay, pues Sí, eso. Barbaridades de esas hay para elegir, sí. Claro, son aberraciones. Hay gente que se divierte pues practicando sexo o peor con menores, por ejemplo, y eso y se divierte. Es decir, que quiero decir, ellos lo entienden como una diversión. Es una perversión, obviamente, ¿no? Pero hay gente que lo entiende así. O sea, quiero decir que la diversión es una cuestión muy relativa. Es decir, eso tú se lo dices a Buda y Buda seguramente te diría, no, yo me quedo aquí contemplando, oyendo caer los higos de la higuera que estoy sentado bajo. Y no lo sacarías de ahí ni con una palanca. Y hay otra gente que dice, no, hombre, a mí me vas a contar tú, si yo tengo mi proveedor colombiano de coca, eso es lo mejor que hay. Y otra gente no lo probaría, yo, por ejemplo, no lo he probado nunca. Pero no quiero decir que sea ni malo ni bueno, pero, en fin, que es lo que hay, ¿no? O sea, que el concepto de diversión también entra en algo que es totalmente subjetivo. Es decir, ¿cuál es el mejor coche? Pues para alguien el M4, para otro un gasoil de hace 25 años. Y esa es la cosa. El mío, por ejemplo, creo que ya tiene 23. O sea que, no, 23, sí, 23 o 24. Si tiene Y va de maravilla. 23 ya tendrá algo de electrónica, porque el Sí, mío no tiene y tiene más de 23. Es que con 23 ya me tiene electrónica y ya no arranca bien. Algún módulo Después de de una electrónica. tormenta solar. El tuyo tampoco arranca. Bueno, ya hablaremos, ya se puede hablar de eso también. Sí, pero lo que te quiero decir es que en general ese concepto, o sea, al final, fíjate que hay lo que estamos haciendo las últimas veces, ¿no? Y es buscar el mínimo común denominador de todo un abanico de cosas. Y hoy ese denominador común lo tendrías en el concepto de conflicto. Porque al final, lo que digamos que el núcleo de por qué alguien quiere ser rico, en general, es para huir de su propio conflicto. Y lo que no quiere es tener un conflicto dentro de él. Por ejemplo, le crea un conflicto, lo que decíamos, es decir, que el vecino tenga un coche más caro o más grande o lo que sea, ¿no? Y eso a él le crea un conflicto. Para huir de ese conflicto, pues se gasta una pasta intentando superar al yate de al lado, ¿no? O intentando tener, yo qué sé, irse de viaje al sitio más exótico y más caro del mundo, ¿no? Pero eso es huir de un conflicto interno. Y ese conflicto siempre viene por dos razones. Es decir, la definición de ese conflicto es la diferencia entre lo que tú crees que debe ser y lo que tú crees que es.
no sé si me explico, lo desarrollo un Sí, poco. sí, no. Todos los conflictos es eso. Es eso. Es la Eso. diferencia entre la realidad, lo que es de verdad, y lo que tú crees que está pasando. O sea, hay una diferencia y eso crea No, conflicto, claro. lo matizo. Es la diferencia entre lo que tú crees que debería ser. O sea, si tú crees que deberías de tener un coche mejor que el vecino, ese es Y lo un polo que del es. conflicto. Y el otro no es lo que es lo que tú crees que es, que también tiene No, otro pero matiz. que Porque, es la diferencia entre lo que tú crees que deberías tener y lo que realmente tienes. Ese es el ¿no? Y conflicto. No, pero bueno, Mac le da un matiz que la realidad la realidad, crees tú, que es una cosa. Es el matiz exacto. que dice Sí. Mac, pero vale, ok. O sea, si te fijas, eso que sería la definición más precisa, por lo menos la más precisa que a mí se me ha ocurrido, el conflicto es la diferencia, o sea, esa diferencia entre lo que tú crees que es y lo que crees que debería ser, esa diferencia la puedes visualizar como una tensión, ¿vale? Como una fuerza que tu mente intenta juntarlas. Es decir, yo creo que debería tener un Ferrari y entonces que tengo que ir a comprarme el Ferrari y ahí viene la cuestión, ¿no? Pero fíjate que el núcleo del conflicto está entre dos creencias que tienes tú. O sea, entre dos creencias que encima están dentro de tu mente. Porque quien cree lo que debería ser es tu mente. Y quien cree lo que es, lo que cree que es la realidad, también es una creencia de tu mente. Es una interpretación. Y ese es el núcleo de cualquier conflicto. O sea, no hay ningún conflicto que no esté, que esté fuera de eso, ¿no? Entonces, ¿cómo se trata cualquier conflicto? Si tú lo tratas comprándote un yate más grande, pues ya hemos visto que no llegas a ningún sitio porque siempre al final va a atracar otro más grande que el tuyo al lado. Si crees que es Es un tener alivio temporal, vamos a decir. es un alivio Es, temporal que te complica la vida, porque eso es lo que yo decía que le llamé la felicidad del pobre. Porque tú dices, bueno, yo claro, estoy jodido porque no tengo un barco lo suficientemente grande. Pero cuando te compras ese barco lo suficientemente grande y te para otro al lado, estás jodido directamente. Ese es el camino que comentamos alguna vez del tío que tenía una colección de 20 coches de lujo. ¿Qué pasa? Que se cree que yo cuando tenga un Mercedes seré feliz, pero se compra el Mercedes y no es feliz. Y entonces dice, bueno, pues como, ¿por qué no soy feliz? Pues porque no tengo un Ferrari. Se compra el Ferrari y no es feliz. Y así, o sea, por ese camino, pues va acumulando coches de lujo, pero no llega a ninguna parte, porque no es más feliz con el que hace 18 que con el que hace 3. Es al contrario, porque si es un poco inteligente, ya se puede dar cuenta que cuando tiene 18, por ese camino no va a conseguir la felicidad. Entonces ya no tiene opción por ahí. Y, bueno, entonces yo no soy feliz y ¿qué hago? Si por muchos coches que me compre, tampoco voy a conseguir ser feliz, ¿no? Ese es el asunto. O sea que ya no tiene lo que es la disculpa, lo que yo le llamé la felicidad del pobre, es decir, que es simplemente la justificación, es decir, bueno, yo no estoy bien conmigo mismo, no me encuentro tal, tengo poca autoestima, pero claro, porque no tengo 700 millones, ¿no? Cuando los tiene, No, pues no ha adelantado nada. 700 no, pero No, 7, 70, una, da lo mismo. no, 700.000 euros, 7.000 pero euros, da igual. una cierta cantidad yo sí creo que puede ser productivo para la felicidad. Una cantidad que te aplicada de una forma que refuerce esto que estamos hablando. Por ejemplo, para huir de un barrio que te, que te arrastra a cosas que no quieres yo qué sé, porque tus vecinos están en una onda que tú no estás y tus hijos ven cosas que te gustaría no verlas, por ejemplo. Para, no lo sé, comer otro determinado tipo de comida ecológica, lo hemos hablado antes, que también es cara. Confucio eso lo resume muy fácil. Un poco de dinero evita problemas. Sí, Mucho dinero los aumenta. exacto. O sea, que no es cero, no es, tú decías, max No, cero no es. 7.700, exacto, No. exacto. 7.000 no. Es lo suficiente para cuando, o sea, yo el S lo tengo de la manera siguiente. El dinero que necesitas
es el suficiente para levantarte hoy y hacer lo que te dé la gana sin tener que engañar a nadie ni ir a pedir ningún trabajo que no te guste. Ese es el suficiente dinero. Ya, pero eso fíjate que siendo así, y efectivamente se puede definir así o se puede, o si no es ese, sería una cantidad muy aproximada. Pero fíjate que eso es una cosa absolutamente relativa. Sí, claro. Totalmente En mi relativa. caso, Porque, eso son 5 euros o 10 como máximo. claro, pero eso lo coges a un adicto al crack Ya, o a un ya, tal y claro. necesita No, pues No, una es, millonada. es que sí ya no no, tiene arreglo. no, Ya, ya, no, te pero digo, como concepto vale. O sea, no estamos ya, el adicto al crack tiene un problema, es un adicto y los que no, pero no hablamos hace de falta. la estima de. No, pero no, digo un adicto al crack no porque tenga el problema ese, sino porque yo no sé lo que vale una Porque dosis de necesita crack, más dinero. Sí. porque necesita más dinero, claro. El que necesita beber botellas de vino caro y andar en business y irse todos los años a hacer 2 o 3 viajes exóticos y esquiar en Suiza y tal y cual, pues tiene otras necesidades. Entonces eso es relativo, ¿sabes? Quiero decir, es relativo. Al final, si coges, mira, hay otra medida de la felicidad. Tú te pones en internet a buscar rostros felices y yo te digo cuáles son los más felices que vas a encontrar. Los Son, niños negros que pasan hambre. sí, niños negros centroafricanos que tienen una dentadura blanca como el marfil y que tienen Ya, y sabes que tienen esa dentadura porque tienen una sonrisa de oreja a oreja. O sea, ya. tú miras la cara de ese niño y te das cuenta que él no necesita nada. Sí, no, y muchos niños españoles también. O sea, No, niños vale, españoles sonriendo quedan pocos, ¿eh? no, bueno. Y Sí, bueno, y no, eso es ves igual. uno a la larga, pero no hay. No, porque eso es un tópico que se dice muchas veces. La No. esperanza de vida de esos niños centroafricanos, ¿cuánto es? Los Bueno, problemas que les esperan ya desde la adolescencia y las oportunidades que tienen cuando tengan ya, 30 ya, ya. años, ¿cuáles son? La desnutrición. O sea, muy bien, esa foto del niño con los dientes de marfil ahí riéndose Bueno, con aquí harapos está muy bien. estamos hablando de felicidad, no de longevidad, ¿eh? Claro, O sea, no te ni de, pases No, pero estamos hablando de Esos niños son felices. felicidad, sí, sí, Y los pero niños cortoplacista. españoles, hijos de Sí, ricos, tienen cara de amargado. Y sí, además tienen cara de mala leche, porque todo lo que les dan quieren más y se cabrean e insultan a sus padres. sí, Ah, sí. no, estamos hablando de cómprame no una. sé cuántos, y siempre hablando de esa manera. Sí, también hay que introducir un horizonte temporal. Esos niños, vale, que son felices ahora. Es lo mismo que el de la lotería. Pues también las primeras semanas todo el mundo le llama, le felicita Sí, y le sí, ves una claro. cara en la administración de lotería hablando de una botella de champán, el ingenuo de él, "Ah, vale, Sí. bien, pero eso no dura, ya lo sabemos. Pues No, estos niños lo mismo. no, espérate, ¿eh? A los Masái, por ejemplo, yo lo digo por centrarlo en o sea, para irse a buscar esa foto. Esa gente, no solo los niños son felices, los otros también. Y algunas de esas tribus se duchan con orina de vaca. Sí, O sea que, y nada, ningún problema. sí, Y pero esos, eso y para tienen la que piel ir, es una maravilla. claro, y así, y No, en después se serio. rebozan un poco en el barro rojo ese que tiene allí y entonces no se queman al sol. Es decir, no estoy haciendo un chiste, lo digo en serio, es decir, hay gente, No, no, que sí, que sí. esa tribu de África que nosotros hemos visto por lo menos yo hace mucho que no veo la tele, pero antes había reportajes de estos que veías en la 2 y tal, y te sacaba un reportaje de gente de allí, vivían absolutamente en lo que tú consideras miseria, pero que ellos probablemente considerarían riqueza absoluta. Mira, la definición de riqueza, la definición de abundancia, es tener más de lo que necesitas. Eso es Claro. abundancia. Quiero decir, abundancia no es tener ni muchos millones ni muchas cosas, es tener más de lo que necesitas. Si tú tienes más de lo que necesitas, pues te sobra, es decir, que ya está. ¿Y dónde está el secreto? Pues en lo que comentamos antes también. Que si tú crees que tienes que tener un Ferrari, pues en Centroáfrica seguramente no habría un Ferrari para todos. Pero si esa gente lo que vive bien en su tribu, tiene unas relaciones armónicas con su tribu, tiene los hijos que iba a decir que Dios le ha dado, pero efectivamente es más o menos así, y vive allí feliz y tranquila, pues ¿qué problema tiene? No, Ya, bueno, es que no te vamos puedes a, duchar. Bueno, pero es que no lo necesito.
Vamos a estirar un poco ese argumento. ¿Por qué los niños africanos, muchos de ellos, tienen camisetas de futbolistas? Y sobre todo Porque ha ido algún futbolistas, imbécil espera, de una ONG y futbolistas, se la ha dado. no, encima son futbolistas africanos que han triunfado en Europa, que son ídolos allí, algunos son políticos y les votan mucho después de su carrera deportiva, son sus ídolos. Ya. Tú a un niño de esos que vive rodeado de esas cosas que has descrito, lo posicionas en otro entorno como, yo que sé, un futbolista nigeriano que ha triunfado. ¿Tú crees que después de 5 años lo rechazaría? Y diría, no, mi verdadera felicidad era antes, ahí en el barro. Esto No, que ahora porque, sé lo que... o sea, el no conocer otra cosa, porque no tiene oportunidades de conocer otra cosa, claro, ¿cuánto influye en su felicidad? O sea, ¿cómo de sólida es? es sólida a tope porque si, aunque digamos que el argumento es un poco raro, pero su felicidad es sólida. Porque en ese momento, en el momento en que ellos son felices allí, se les cumple esa ecuación. Es decir, que no hay tensión entre lo que ellos creen que debería ser y lo que creen que es. Es decir, ellos no tienen tensión. Ahora, cuando alguien de fuera les introduce esa tensión, porque dice, no, tú vives aquí duchándote con orina de vaca, pero mira que él qué bien vive jugando al fútbol. Ahí es donde empieza a distorsionarse, o sea, se separa lo que ellos creen que debería ser, o sea, les venden esa idea. Y cuando ya tienes esa idea comprada, aparece esa tensión entre lo que dice, coño, ese tío allí está viviendo como un marqués, como lo que él cree que es un marqués, porque se lo han vendido así, lo ha razonado y efectivamente es una forma diferente de vida a la que él tenía, pero cuando él tenía la suya, allí en su tribu, no tenía tensión. Por lo tanto, era feliz. Y en el momento tú separas esas dos creencias, introduciéndole un modelo a seguir, que es el del futbolista nigeriano, pues en cierta forma lo has jodido. Pues entonces Porque, esa felicidad se basa un poco en la ignorancia, ¿no? Esa felicidad no es... es porque es protegida en un entorno que es el que es y no se muestran otras cosas. no, si yo no digo que eso... Teniendo en cuenta que nadie conoce todo, todos son ignorantes, entonces efectivamente la felicidad siempre está basada en la ignorancia. No, Eso Spinoza está decía que claro. no se podía basar en la ignorancia, pero volviendo a lo que decíamos antes, que me gusta mucho, de la serenidad. Claro, Yo creo que la felicidad serena sí se basa en el conocimiento. La serenidad te da... La serenidad viene de que estás blindado, aunque el televisor de al lado esté echando un partido de fútbol o esté enseñando un tío que ha ganado la lotería o esté enseñando el último coche que se ha comprado no sé qué futbolista. Tú lo miras y a ti te da igual, incluso Bueno, compadeces. no, a mí no me da igual, a mí me da lástima el que se ha comprado el coche. Exacto, pero eso es una fuerza interior. Eso no pasa lo mismo con el ejemplo clásico y típico del niño de los dientes. Eso es una felicidad que está limitada a su entorno. No es una felicidad serena de un conocimiento espiritual o lo que sea. no, Es a frágil ver, esa felicidad. Mientras que la serena no. La serena, no, ¿quién puede es, venir a alterártela? ¿Quién de vosotros habías dicho antes de Gandhi? O habíais puesto un ejemplo de Gandhi o a alguien que no, si llévate eso, si a mí eso no me interesa, no, pero que te estoy ofreciendo, ya, que no quiero. No, mira, y ven aquí y volarás en mi jet privado, que yo no quiero tu jet privado. No, claro. no quieren nada, es una felicidad que real, que lo abarca todo desde la serenidad. Sí, sí, pero eso está claro. Por eso, esa es la felicidad, la única buena. Lo que ocurre, o sea, yo lo que estaba es definiendo cómo se produce lo contrario, es decir, la infelicidad, el conflicto en general. El conflicto es la tensión entre esas dos fuerzas, entre esas dos creencias. Pero tú puedes no tener conflicto porque, o sea, el niño de los dientes de marfil podría no tener conflicto, no tendría conflicto si él viviese allí bien y si viniese alguien a decir, oye, tú podrías ser futbolista, y decir, es que no me interesa. Estaría igual, es decir, no tendría conflicto. Ahora, en cuanto le cambie lo que él cree que debería ser, o sea, si él acepta el modelo del futbolista, pues si lo acepta, entonces ya le aparece el conflicto automáticamente. O sea, yo lo Sí, único que decir es que el conflicto es una sí. cuestión técnica, o sea, es una cuestión de dinámica de fuerzas.
de dinámica de fuerzas mentales, en este caso de creencias. Si esas creencias, o sea, ¿qué es la felicidad serena? Exactamente lo mismo que estabas comentando tú. ¿Por qué no le aparece al sabio sereno el conflicto? Pues porque el que va a venderle otro modelo, es decir, otro modelo para que él creyese que eso debería ser en vez de lo que él cree que es, pues no le interesa. Y como no le interesa, Exacto. no se separa. Pero míralo como si fuese una fuerza mecánica, es decir, una fuerza física, ¿no? Y el resultado de ese no conflicto es la felicidad. Y ya está. Que se puede... Tú me regalas a mí ahora un yate de esos grandes, con todo pagado durante los próximos 30 años, con la tripulación, gasoil, todo pagado. Y yo te pregunto, ¿lo puedo vender? Y dices, no lo puedes vender, es tuyo y ahí lo tienes y está todo pagado. Y digo, no lo quiero. Hombre, yo sí que me lo quedaría porque yo estudié... Eres vicioso, pero yo no. No, por puro gusto, porque estudié por placer. Yo soy patrón de yate, pero nunca he tenido barco. Y entonces, sí, en tu caso sí que hay un motivo, yo es que no. Pero tú, Linares, para pescar atunes y luego hacerlos ahí a la brasa, ¿eso tampoco? Nada, no, es que me incomoda esa situación. No sé, o sea, si en la casa ya me pasa lo mismo, la mitad de las cosas, esto molesta aquí, y me sabe mal tirarlo a la basura. O sea, yo tengo sábanas de mi bisabuela que se las dejó a mi abuela y mi abuela a mi madre, que son de lino, bordadas a mano. Y a mí me molesta, me sabe mal, bueno, no me te sabe mal preocupes. tirarlas. No, mándamelas. Eso en verano es una maravilla. Yo también, mi madre tenía, pero ya se han ido rompiendo y tal. Encima una se llevó a mi hermano, el otro tal. No te preocupes, ya me haré cargo yo de eso, de ese problema tuyo. Sí, vale, de acuerdo. Pues mira, yo tengo también de un ajuar, pues de no sé, es de la familia de mi mujer, sería de su madre y tal, y comemos todos los días con un mantel de estos bordados a mano, y que es una putada. Es decir, es un mantel que está bien, claro, pero que tiene una putada, y es que el bordado tiene agujeros, entonces las migas de pan se van por los agujeros, con lo cual cada vez que quitas el mantel, pues hay más migas de pan encima de la mesa que encima del mantel, ¿no? Y bueno, pero ¿qué quiero decir? Que eso lo tienes, pues lo usas y ya está, sin más. Yo pongo un mantel de hule que pasas un trapo húmedo y queda de maravilla. Y no hay que lavarlo nunca. Un asco. O sea, las cosas estas... Si yo tuviera 1.000 millones, en mi casa nunca entraría nadie ni a nada. Ni a limpiar, ni a cocinar, ni a nada. O sea, no. Me molesta que haya alguien por ahí cerca. Que no. No, si te refieres a las reparaciones, yo me las hago todas. Es decir, No, todas. vamos, yo hace, yo qué sé, habrá 40 años que no he llamado a nadie. O sea, si lo puedo, lo arreglo yo. Y si no, uno nuevo. Porque no tengo ganas de eso, de crear tensión. Porque viene un tío que dice que es profesional, pero que es mentira, profesionales no hay de nada, te hace perder el tiempo, te cobra y se va y mañana eso está roto otra vez. Y entonces, no. Se rompe el frigorífico, la lavadora, uno nuevo. Y ya está. Y ahí no hay tensión de ninguna clase. Está claro. Bueno, pues eso es importante visualizarlo, porque todos los conflictos, todos, es decir, y el conflicto y sus manifestaciones, que son las incomodidades que a ti te crea, es decir, que la tensión, el estar fastidiado, el dormir mal y tal, todos esos son conflictos. Y esos conflictos vienen todos de ese par de fuerzas, que son dos creencias que tú llevas puestas. Entonces, el conflicto no se soluciona nunca comprando un Ferrari, el conflicto se soluciona cuando tú entiendes lo que está pasando. Y cuando lo entiendes ya no hay conflicto. Esa es la cuestión. O sea, quiero decir que es la forma de entrarle a cualquier tipo de incomodidad. Cuando lo entiendes, el conflicto desaparece, se esfuma. Cuando viene un Ferrari, no. Te crea otro problema.
Eso es una ley general, eso sirve para todo. Mm, Entonces, al final, por lo que hemos empezado, el dinero, es decir, el dinero, pues bueno, es bueno siempre y cuando, o sea, tendrías que hacer, yo lo he hecho y creo que es, por supuesto, como yo lo creo, pues para mí es la forma correcta, ¿no? Pero bueno, no quiero decir que eso sea así para todo el mundo. Pero cuando lo razonas y empiezas razonando cualquier cosa, es decir, o sea, cuando alguien te vende un bulo, sea de la salud, sea de la economía, sea del dinero, sea de la felicidad, sea de lo que sea. Es decir, ¿dónde está el error de base? En no partir de eso que hemos comentado, de las referencias primarias. ¿Sabes? Porque todo el mundo cree que cuando tú tengas y tú tienes y tal y cual, pero bueno, eso lo dice todo el mundo, sí, sí. Pero a ver, vamos al principio. ¿Es cierto? Y con poco que bajes te das cuenta que no. Mira, yo cuando tenía 13 años, a lo mejor, una cosa así, mi padre, es una cuestión personal, pero bueno, tampoco va a ninguna parte, un día decía, hombre, a mí me gustaría tener un brillante. Yo en aquel momento lo pensé, o sea, lo vi con ganas de tener un brillante, no sé por qué tenía esa fijación en aquel momento, ¿no? Y que tampoco era una fijación, es decir, simplemente lo comentó. Pero yo lo pensé y digo, bueno, aquí en esta ciudad industrial, ¿cuánta gente habrá que tenga un brillante? Pues habrá pues bastante, bastante. ¿Y son más felices por eso? Seguro que no. Luego, ese deseo es una estupidez. Es una estupidez técnica. No quiere decir que sea, hombre, es que es muy malo. Muy malo no, pero simplemente es una equivocación. O sea, el que cree que teniendo un brillante va a ser más feliz, pues está en un error, como el que cree que teniendo un Ferrari va a ser más feliz, o teniendo un barco, o teniendo pues, no, es decir, es un error. Es un error no, que a poco que lo pienses, pues llegas a la conclusión clara y distinta de que eso es un error y las pruebas son que hay mucha gente que tiene eso que tú crees que te va a hacer feliz y son unos desgraciados, a la vista, ¿eh? Yo no sé por dentro cómo, pero estoy seguro. Es decir, ¿quién veía a Kissinger, por ejemplo, siendo una persona el más feliz del mundo? Kissinger no estaba triste, ¿eh? Kissinger, no sé No, si un no, es que buen ejemplo triste, ese. el antónimo de triste es contento, pero estaba No, sereno. no. Kissinger yo creo que era alguien, sí, yo creo que que era No, sereno. Si no, no vives Bueno, 100 años. yo no Sí, sí, creo que sí. Kissinger Se- disfrutara la vida Yo demasiado. creo que qué sí, va, qué va. y mucho además, yo creo que sí. No sé, no sé. Bueno, Pero pues bueno, es igual, vale. Te volviendo acepto al brillante, Kissinger como animal feliz, pero el brillante ese, ¿qué es? ¿En un anillo para hombre? pues me imagino que sí. Es un poco, ok. No, eso, realmente muy feliz, no sé si te haría eso, ¿no? Sería un poco No, raro, pero ¿no? te estoy hablando, no sé si hace, pues eso será hace pues 55 años, a lo mejor era una moda, en fin, no sé, yo qué sé, estaría de moda, digo Ok, yo, que no ok, sé, ok. pero Sí, quiero decir, pero he personalizado. un, un culo de vaso tallado igual, a la mayoría ni se da cuenta. O sea, Claro, pero quiero decir que he personalizado el ejemplo, pero que el ejemplo es válido igual para cualquier cosa. O sea, el secreto ahí es irte a eso, a la referencia primaria. Porque hay una cosa que es lo que conocéis, que es el diagrama de Pareto o la ley de Pareto, que consiste en Sí, poner por orden de prioridad las cosas más importantes. Eso se aplica a costes, se aplica a economía, se aplica a gestión de problemas, sirve para todo. Es decir, cuando tú enfrentas un problema técnico, pues empiezas, que tiene distintos aspectos, pues lo lógico es empezar a solucionar el aspecto, bueno, sin entrar a profundizar mucho, porque también puedes empezar por el más fácil, pero lo lógico es empezar por el más gordo, es decir, por el que más afecta al problema que tú quieres solucionar, ¿no? Siendo purista, empezarías por el primero que tenga solución, que sea el más importante en la escala, ¿no? mm, Claro, porque si hay uno que le afecta mucho porque no tiene solución, pues ahí no puedes hacer nada. Pero bueno, es por no. Quiero decir, eso es lo lógico. Entonces, cuando tú tienes. Mira, si tú te miras para adentro y dices, bueno, a ver, voy a hacer un análisis sobre mí mismo. Y entonces dices, bueno, a ver, ¿qué grado de insatisfacción tengo? ¿Qué grado de intranquilidad? ¿Qué grado de tensión, ¿no? Bueno, pues vale. Y ahora voy a hacer otra lista
que sería la contraria a la que hemos, o parecido, más o menos la contraria a la de antes. Voy a poner en primer lugar qué es lo que más tensión me produce, qué es lo que más me está fastidiando, ¿no? Y cuando ya tienes esa lista hecha, empiezas por el primero y dices, bueno, ahora voy a analizarlo desde la referencia primaria. O sea, voy a comprenderlo. Y cuando lo comprendes, te das cuenta de que cuando llegas, si llegas a comprenderlo, desaparece de la lista. Claro, ya no Ya no existe. está. Claro. ¿Comprendes? Y así el segundo y el tercero. Y entonces a eso te tendrías que dedicar. Pero claro, como la televisión te vende, pues eso, que el que triunfa es el que tiene mucho dinero, el que tal y cual, pues toda la gente cree que teniendo dinero, pues bueno, y a partir de ahí vienen una cantidad de estupideces enormes, que a su vez son buenas porque eso es lo que te hace darte cuenta que por ahí no es. Y entonces tienes que buscar por otro sitio, a la fuerza. Es decir, que es lo que, aunque hay gente que tiene el límite muy alto, como Sí, comentaba el otro día, exacto. Sí, con el sí. chiste del cardenal y la Paloma Gómez Borrero, pero bueno, pero es que la vida tiene mucho tiempo, es decir, aquí el tiempo no se termina, ¿sabes? Entonces, la vida no tiene prisa. O sea, Sí, hay quiero gente decir que cree que hay que repetir lo que no le ha funcionado, pero doblando. sí, No, claro. es que este Mercedes era demasiado pequeño. No, es que este yate era, pues, otro. Entonces, luego saltas ya, no, pues ahora es una avioneta, ahora es... O sea, que no Sí, asocian pero a que la felicidad o la no está por serenidad ese o camino. tranquilidad... No, exacto, no. Claro. Por eso, quiero decir, no, tampoco tiene que ser muy fácil darse cuenta porque hay mucha gente que busca cosas que no son. O sea, cosas que no, o sea, que está todavía en el nivel de creer que, o sea, primero de creerse lo que le han dicho, lo que le han inculcado, de creerse su programación mental desde que era pequeño, sin cuestionarla, y entonces pues está en un camino que le va a llevar, que le lleva a todo el mundo a darse cuenta de que, joder, yo fíjate, ahora tengo un Mercedes, pero tengo 85 años y ya no puedo ni conducirlo. Resulta que ahora viene el bandarra de mi yerno y ese en una noche borrachera lo rompe contra un árbol, ¿no? Quiero decir que y no era por ahí, no era por ahí. No, yo creo que todos hemos estado, bueno, todos hemos estado ahí. Yo por lo menos he estado allí. Linares no, Linares porque ha ido descalzo por ahí toda la vida y mientras está descalzo pues pensaba y tal y decía, como nos ha dicho antes, que las cosas, que apuntó las cosas de la felicidad y tal, se dio cuenta. Tú no sé, Mac, pero yo, Yo bien, gracias. tú bien, bueno, pues yo me he pegado un par de encontronazos con esa creencia respecto a lo material y su relación con la felicidad. Sí, pero si eso no es malo, es decir, ¿cómo has salido de esa creencia? Pues pasando por ella. Mm, Y ya está. Entonces, ¿qué? No es malo, a ti te ha enseñado. Es decir, lo que pasa es que no toda la gente tiene esa suerte. O sea, mal dicho, no toda la gente está en ese nivel de comprensión. Están, la inmensa mm, mayoría están un poco antes todavía. Entonces están, digamos que están en el nivel de saturación. O sea, mm. están haciendo el recorrido hacia abajo antes de tocar fondo. Mm. Pero cuando tocas fondo es cuando empiezas a subir, ¿no? Sí, y tu entorno hace mucho también. Tu- Vosotros, pues bueno, No sé, no tengo claro yo lo del entorno, ¿eh? sí, tú porque no te relacionas con nadie ni haces nada ni nada, No, pero pero que otros salimos a... mi entorno era el contrario de lo que debería haber sido para que viviera bien. O sea, que no sé, no. Lo del entorno no lo tengo claro. Eso como excusa sirve, pero yo no creo que el entorno te pueda influir. No, quizás el sea una entorno es, excusa, pero O vas viendo las cosas que te convienen o te dejas arrastrar por el entorno. Pero, no, o sea, es que mi mundo no es... o sea, la continuación a una charla como esta y lo que estamos hablando ahora no es mi mundo. Luego yo salgo por ahí, trabajo, hago esto, hago otro y es ya. un corte respecto a lo que estamos hablando, al camino, a todo. Entonces, vosotros igual podéis tener una continuidad por vuestra vida y por lo que haces y porque las cosas que hacéis o dejáis de hacer, pero es difícil.
No, Sí, yo no creo que sea no, ni difícil ni fácil. Lo que pasa es que eso entronca con otra cuestión que también es principal, y es que tú te llevas puesto. O sea, cuando tú estás aquí en esta charla y cuando sales de aquí te llevas puesto. Y te llevas puesto quiere decir que tú eres esa estructura, tienes esa estructura mental, la tienes aquí y la tienes fuera. Entonces, la estructura mental, que aquí a lo mejor eres capaz de subir a un determinado nivel, pues cuando estás fuera a lo mejor no, porque el entorno condiciona. Pero el entorno no es más que otra variable, es decir, que no, pero no determina. Y la reacción frente al entorno la puedes nada tener. de... Quiero decir, lo que decía Paco, por ejemplo, de que el suyo ha sido lo contrario de lo que... Es que o sea, con ese estímulo contrario, tú puedes producir una doble reacción, digamos, al revés de lo que el entorno te propone, ¿no? No sé si... Sí, sobre todo si eres iconoclasta de nacimiento. Claro. Entonces, un entorno, por ejemplo, opresivo, para un determinado carácter, para una determinada personalidad, puede aborregarlo, y para otra determinada personalidad puede estallarlo. Es decir, que no puede salir de allí rebotado sin tragarse ni la más mínima sugerencia, ¿no? O sea, quiero decir que el entorno no es determinante. O sea, sí produce una influencia, pero que puede ser tanto en un sentido como en otro, ¿no? La reacción, o sea, existe una resultante que es la que viene determinada digamos, el estímulo del entorno frente a una personalidad que es de una determinada forma, y de ahí sale, o sea, pueden saltar chispas o puede saltar el más absoluto adoctrinamiento, ¿no? Depende. O sea, no es ni malo ni bueno, es lo que hay. Y no es necesariamente de una forma... O sea, un entorno no condiciona que alguien se aborregue o no o salga rebotado. Es decir, el entorno es el que es y depende de la personalidad que tú lleves puesta, depende del nivel de desarrollo que tengas, por decirlo de alguna manera, pues cuando un determinado nivel de desarrollo tropieza con un determinado entorno, produce una reacción. Y con el mismo entorno, otro nivel de desarrollo produce otra reacción. O sea, eso vendría a ser, si quieres un símil químico, como si tú el entorno lo entiendes como si fuese un producto químico y la personalidad tuya es un reactivo, es decir, otro elemento, otro compuesto químico determinado. Entonces, una determinada personalidad con una composición química concreta en un entorno concreto que tiene la misma composición que para la otra personalidad de al lado, pues produce una reacción que a la otra no tiene nada que ver, es diferente, ¿no? Esa es la cuestión. O sea, al final está, si os fijáis, siempre vamos a lo mismo, es decir, que ¿cuál es el secreto de la solución de cualquier problema? Pues comprenderlo. Pero claro, es imposible comprender algo en ese instante, ¿eh? Si tú te tragas lo que dicen por televisión, los periódicos, los vecinos, el Foro Económico Mundial, si te tragas eso, no vas a comprender nada. Ahora, ese también es el camino para comprender, porque tú primero pasas por ahí, te das cuenta que por ahí no es, y entonces pues ya empiezas a pensar por ti mismo, o por lo menos a intentarlo, ¿no? Es Sí, decir, y a buscar... lo que más te ayuda a comprender las cosas es que no te cuadre ninguna. Exacto. ¿Eh? Pero para eso Estás tienes que mirando y pensar por dices, ti pero mismo. esto que están diciendo, esto es una tontería, esto es imposible, esto es absurdo, esto es insostenible. Y ves que todos los demás se lo creen. Y, bueno, ¿esto cómo puede ser? Y Claro. entonces buscas una explicación razonable que no existe y ya tienes que ir a una menos razonable. Sí, ahí te das cuenta, es decir, para eso tienes que, también hay una ley general, y es decir, si tienes curiosidad o si llevas puesto un determinado grado de curiosidad y a la vez,
O sea, con eso, por ejemplo, ya es casi suficiente para indagar en lo que te venden. Y cuando alguien te dice, no, es que, y te da ya una idea masticada y etiquetada, dice, mira, esto es así. Y entonces, si tienes curiosidad, pues empiezas a preguntar por qué, empiezas a darle vueltas, intentas llegar a las referencias primarias y es a partir de las referencias primarias cuando cuestionas todo el relato que te han contado, que normalmente es falso, normalmente, ¿eh? Sí. En el tema del dinero es 100% falso. Es decir, que ahora, si no lo cuestionas y te tragas el relato, si te lo tragas, entonces estás jodido. Pero claro, si te lo tragas, entonces, ¿qué pasa? Pues que intentas comprarte el Ferrari, te frustras si quieres eso y no lo consigues. Cuando lo tienes, te entra el miedo a perderlo y al final, si llegas a razonar, porque eso solo produce insatisfacción, cuando llegas a razonar por ti mismo, cuando estás harto de la insatisfacción, dices, bueno, ¿aquí qué pasa? Y entonces llegas pues a conceptos como ese que estamos viendo de por qué se genera, por qué tengo yo un conflicto. Y te das cuenta que hay una diferencia entre lo que tú crees que es y lo que crees que debería ser. Y entonces dices, coño, si al final el conflicto lo tengo yo dentro de mi mente, no está fuera, no está en el garaje, porque está vacío de Ferrari o lleno de Ferrari. Está dentro de mi cabeza, en mi estructura mental. Y entonces empiezas a hurgar por ahí y cuando una, por ejemplo, te sale bien, dices, hombre, yo he tenido un conflicto y resulta que me ha estado mareando durante muchos años y ya no lo tengo. ¿Qué ha pasado? Que lo he entendido. Y dices, pues, hombre, pues con el otro conflicto no será igual. Y ya está. Pero claro, todo ese tipo de cosas en televisión no salen. En televisión sale lo contrario. Es decir, te venden el modelo que La es el que te semilla crea el del conflicto te la venden para que tú la germines, sí. Claro. Esa es la cuestión. Y eso a la vez no es malo. Es decir, o sea, es malo porque el que lo hace, no lo hace con una intención altruista. Pero el efecto que produce es un efecto de saturación en las personas, en algunas personas, y eso te fuerza a buscar por otro camino, ¿no? Esa es la cuestión. Entonces, volviendo al tema del dinero que tú decías, ¿el dinero es malo? Pues bueno, si lo malo o lo bueno no es el dinero, no es tenerlo ni no tenerlo, es la forma de entenderlo. Eso, ahí es donde está el origen del problema de tener o no tener dinero, en cómo lo entiendes, no cuánto tengas. Y eso que hoy todavía no hemos dicho lo que es dinero, que no tiene nada que ver con lo que la gente se imagina que es dinero, claro. Claro, mira, si hay unos cuantos errores que son, son elementales. Un error, por ejemplo, es confundir el valor con el precio, que eso es eso está claro. Otro valor, otro error es confundir la riqueza con el dinero, que son dos cosas que no tienen absolutamente nada que ver, nada que ver. Nada, no tiene nada que ver una cosa con otra. Y otra cosa es pensar que un billete de 50 euros es dinero, que no lo es un recibo. Eso está claro. No, pero eso, digamos, es el aspecto técnico. Pero claro, la riqueza, que es lo que teóricamente tú podrías comprar con dinero, cosa que no es cierta, la riqueza son esos valores que van en la lista primera que hemos hecho, en esa lista mental, de decir, bueno, ¿qué es lo más importante? Y eso es riqueza. Y lo segundo más importante, eso también es riqueza. Y eso es con los que te das cuenta que los 3, 4, 5, 6 primeros sitios no los puedes comprar con dinero. Tú no puedes comprar un amigo, por ejemplo. No puedes comprar la fidelidad de una pareja. Eso no se puede comprar. ¿Cómo vas a comprar eso? Eso lo tienes porque... y el respeto de unos hijos. A Paco no, porque no tiene hijos, pero en fin, es otra forma de verlo. Quiero decir que no los tienes porque no los tienes, pero ya está. Pero si los tuvieses, el respeto de un hijo no se puede comprar. Te lo tienes que ganar. Y no te lo ganas con dinero. No, con dinero no puedes comprar una moto. No, con dinero seguro que no. Como le des dinero a mansalva, ya el respeto ya se ha perdido. Claro. Esa es la cuestión. Es decir, eso, por ejemplo, lo tienes que comprar, lo tienes que comprar, no, eso se consigue, pues, si eres una persona responsable, íntegra, sensata, es decir, así, pero no con tu cuenta bancaria. Y así todo, es decir, que así hay un montón de cosas que son riqueza real, es decir, eso es riqueza.
¿Y por qué es riqueza a la vez? Es riqueza porque eso te lleva a la serenidad. Es decir, que si tú tienes unos hijos que te respetan, por ejemplo, no tienes tensión con tus hijos. Y entonces estás sereno en ese aspecto. Eso no te crea... Es como tener una rodilla o un codo que funcione bien. ¿Funciona bien? Sí, pues ya está. No te crea problemas, no te preocupas de eso y todo funciona como el codo, que se mueve y tú quieres levantar la mano y el codo responde perfectamente. Pues eso, así es todo. Es decir, si tú no tienes, o sea, comprendes que tener ansia por las cosas trae más problemas que otro asunto, pues entonces cuando alguien dice que te quiere regalar cosas, le dices que no. Y ya está. Oiga, yo lo haré ministro. No, hombre, ministro, ¿qué dices, hombre? Anda, lárgate. No, es que tú tendrás poder. ¿Para qué coño quieres poder? ¿Para tener que arrastrarte debajo de otro que tiene más poder? Ya tengo un tonel y una capa remendada. Ya, ¿para qué quiero Esa es más? la idea. Yo a veces lo he pensado. Yo he hecho montaña y al final, una idea de liberación, que es una idealización, ¿no? Pero ¿tú sabes la libertad que te da tenerlo todo dentro de una mochila? Que es lo mismo que no tener más que una mochila. Es decir, ¿qué necesitas? Cuando tú te vas por ahí con una mochila, no necesitas nada. Todo lo que necesitas lo has metido en la mochila. Pues claro, no necesitas más. O sea, llevando eso al extremo, podrías decir que lo que no cabe en una mochila sobra. De cosas, me refiero, ¿no? Claro, eso no es cierto, porque yo tengo cosas que no caben en una mochila y las tengo. Pero Pero podrías vivir sin ellas perfectamente. Pues mira, es un ejercicio que a mí no me gustaría hacer, o sea, porque no me gustaría perder, pero que paralelamente a que no lo haría voluntariamente, tengo la firme sensación de que si me tocase hacerlo, aprendería un montón de cosas Sí. que no puedo aprender mientras no esté en esa situación. O sea, ¿sabes? Es decir, que, o sea, si alguien me dice, hombre, entonces, ¿por qué no te deshaces de todo y te vas con una mochila? Pues porque no. Es decir, porque no tengo el nivel suficiente todavía. Pero si eso ocurriese, pues a lo mejor, o sea, yo estoy seguro que estaría, o sea, es que tú sabes de cuántas cosas te liberarías. Sí. Sí. Claro, o sea, imagínate, 8 panificadoras no caben en una mochila. No. Claro. Entonces, Ni dos. claro, entonces dices, bueno, es que ahora vas a tener que comer solo algarrobas del algarrobo, es decir, que así tal cual caen, pues las vas mordiendo y te las vas, y con suerte, con 2 piedras hacer un poco de harina de algarroba y tal. Bueno, pues para eso necesitas 2 piedras y un algarrobo, pero no necesitas 7 panificadoras, 8 licuadoras, o sea, no necesitas nada. Y eso es Está claro. una liberación, ¿eh? Sí. No, yo lo tengo por capricho, no porque lo pueda necesitar. O sea, es Ya. como un fetiche, como el anillo de brillante, es lo mismo. O sea que no. Sí. Pero no, yo tengo clarísimo que eso, que aunque no tuviera casi nada, no cambiaría mucho mi vida, ¿no? Yo Eso mejoraría mucho. no, eso lo tengo claro. No, mejorar tampoco. No, no sé cómo decirlo. O sea, realmente, dejando aparte las destiladoras y panificadoras, que eso es pues como un capricho tonto y tal, pero si yo miro mi vida de los últimos 60 años, por ejemplo, pues cada vez he tenido menos cosas. O sea, en vez de ir acumulando, he ido prescindiendo de muchas cosas. Esto ya no hace falta, esto, nada. O sea, como me he cambiado de casa muchas veces, he aprovechado los cambios para ir dejando cosas. Esto ya no me lo llevo. ¿Para qué? Si llevo 5 años sin usarlo, pues ya para qué me lo voy a llevar. Y ya. O sea, he ido abandonando cosas por el camino. Y cada vez que me cambiaba de casa, la furgoneta que tenía que alquilar para cambiarme las cosas era más pequeña.
y la última vez ya me cambié con el coche. Ya ni siquiera alquilé una furgoneta. Allí cabía todo ya. Hostia. Sí, bueno, Pues harías más de hostia. un viaje, pero Sí. Y la televisión para ver el telediario, ¿eso cuándo te quitas? No, la televisión ocupa poquito. No, Ah, eso no hay problema. Pero si no tuviera televisión, puedo poner el canal en el ordenador y lo veo igual. sí, O sea, el telediario hay que hombre, verlo. Hay que verlo, los no joder, hombre. chistes del telediario, eso está muy bien. Eso es difícil de quitarte. No, es que son chistes muy elaborados, ¿eh? No es... bueno, pues eso al final le hemos dado una vuelta al tema del dinero y lo que hemos hecho, yo creo, es poner en cuestión, o sea, lo más importante de esto, me parece a mí, es tener clara la idea de que lo que es el concepto oficial de dinero, riqueza, valor y tal, está totalmente confundido. O sea, no es una cosa real, es una cosa que te han vendido, pero que es falsa. Como Eso es todo, importante, normalmente. como Como casi todo. todo, sí, sí. Eso Claro. es bastante bueno tenerlo claro, porque por ahí sí que llegas a la serenidad, es decir, que o por lo menos andas en esa dirección, ¿no? Por el otro camino, por el de intentar conseguir cosas, acapararlas, guardarlas, asegurarlas para no perderlas y tal, es imposible. Es decir, Sí. o sea, en último extremo, es seguro que lo perderás todo. Todo eso, es decir, todo lo que puedas comprar con dinero y el dinero que te pueda quedar lo vas a perder seguro, porque terminas muriéndote, quieras o no quieras. Yo Eso está también claro. he hecho varias mudanzas, no sé si tantas como Llenares. Y cuando me mudé a Suiza, me he dado cuenta que hay cajas de la mudanza que nunca he abierto. Claro. Claro. Y esas yo la próxima Es la hostia. ya no las cojo, las dejo allí. Hay que hacer no sé, un día hay que hacer como hacen los americanos, esas garage sales, que en su garaje se ponen ahí con unas mesas y un tal, pum, ponen todas las cosas y la gente que pase, pues oye, me acoge y llévatelo. Eso Ya. lo comentamos en otro diálogo hace ya tiempo. Lo comenté yo, una técnica que consiste precisamente en eso que tú dices de las cajas. Es decir, coger, "Che, esto no quiero tirarlo, pero me sabe mal, no sé qué. Pues lo metes en una caja y le pones la fecha del día, pero no Sí, pones lo que hay dentro. Y cierras la caja y ya está. Y entonces te esperas el tiempo que decidas, el tiempo que quieras, y si al cabo de, por ejemplo, 3 años o 5 años lo que hay en la caja que no sabes qué es, pero no lo has abierto en esos 5 años, pues ya sabes que esa caja te está ocupando un sí. hueco allí tonto. Entonces lo tiras y Puedes punto. tirarla sin abrirla. Claro. Hay una autora que se llama Marie Kondo, que es una japonesa, y habla de eso también, y habla de estrictamente. Y una vez que haces eso, luego que no, o sea, que no aumenten las cosas que tienes en casa. O sea, si por ejemplo te compras un jersey, tienes que elegir uno en tu armario y Y deshacerte de él. largarlo. Exacto. Si te compras tal, uno entra, uno sale. Bueno, yo lo hago diferente. Yo me espero a que ya el jersey lo he tirado y un mes después me compro otro. O sea, estoy un mes sin jersey y digo, bueno, ya hace frío, me tendré que comprar otro, pero ya el otro ya lo había tirado porque tenía unos agujeros demasiado grandes. Tú no le des ideas al World Economic Forum, porque entonces en vez de decir que solo podrás comprarte una prenda, te dirán, solo te puedes comprar una prenda con agujeros de segunda mano. No, Es decir, si al final vamos a converger a ellos, ¿no? No tendrás Sí, nada y sí, serás feliz. Al exacto. final, joder. Sí, sí. no, pero es que ahí hay un matiz bastante curioso, ¿no? Porque una cosa es que alguien te obligue a no tener nada y te drogue para que seas feliz, y Sí, otra cosa es ser feliz tengas o no tengas nada. claro. Esa es la Sí, cuestión, o sea, esa es la que buena. seas feliz aunque tuvieras algo, seguir siendo feliz. O sea, si Claro, no tienes nada, eres feliz. Y
Si tuvieras algo, también. Y eso ya es el colmo. No, pero a Linares le podrían perfectamente invitar allá a Davos. Y el que diga, mira, no, si vosotros tenéis que... Otro ayudando, ¿no? Tú vete dando ideas también. Claro, tenéis que... Mirad, yo en cada mudanza cada vez menos y cada vez soy más feliz. Yo me deshago de las cosas, esto no quiero. Vosotros tenéis que hacer lo mismo y tal. Tenéis que vuestras pensiones, vuestro todo, tenéis que donarlo aquí a la Davos. causa y tal. Claro. Y miradme a mí qué sonrisa tengo, como los niños africanos. Y cada vez tengo... Exacto. La siguiente mudanza la voy a hacer andando. Voy a ir andando por ahí con una Pues bolsa en cada mano. no lo descarto, ¿eh? Pues tú puedes ir a Davos, pero perfectamente, Linares. Por cierto, saliendo un poco del cachondeo, la última, creo que ha sido la última que ha hecho este muchacho, el Klaus Schwab y los colegas, es una declaración que yo quería verla colgada en su página, pero la he visto por otras partes, ¿no? Que dicen que, o sea, venía a decir, en otras palabras, que hay una especie de colapso mundial sorpresa que llevará en breve a lo que ellos buscan, que es el gobierno mundial. Lo ha dicho así, pero con otras palabras. Lo que más papeletas tiene es la invasión extraterrestre. Bueno, hay bastantes que tienen bastantes papeletas, porque el caos informático es otra, Ya. Bueno, y sí. la guerra total es otra, y en fin, y a lo mejor encienden todos los petardos a la vez. Y la tormenta solar también es otra. Y todo inminente, ¿verdad, Mac? Aunque sea fabricada. Bueno, eso decía el tipo, o sea que... Inminente. Buscaré las declaraciones que he visto y os las cuelgo después en el chat, pero decía, o sea, venía a insinuar, no recuerdo con qué palabras, que era inminente, catastrófico y sorpresa. La última vez que hizo pronóstico lo acertó completamente, claro. No sé por qué, pero se ve que tiene un ángel custodio o algo que le dice cosas a la oreja, pero los acierta. Bueno, porque él es el que escribe, o sea, él no, pero en su departamento es donde escribe en la agenda, ¿no? Sí, ya. Está claro. Así aciertas todas. Si las aciertas todas. Pues eso decía. O sea, que quiere decir que eso, por ejemplo, te puede quitar muchos problemas. Si le pegan fuego al kiosco, pues ya está. Entonces, poco te queda que pensar, ¿no? Pues sí, lo que se trata es eso, de seguir siendo feliz, aunque te hayan dejado algo, igual. Sí, pero yo voy bien y ya está. Sí, es que ahí entras en otra, si subes un poquito, es decir, también hay una cosa muy fácil de ver, fíjate, que por otra parte también es otra de las cosas que te han metido y que no llegas a la referencia primaria. Pero en este caso es muy fácil, que es lo que hemos comentado muchas veces de tú que eres. Tú fíjate que tú hablas, tienes un nombre, tienes ideas y tienes tal, pero ese tú, esa conciencia, va montada en un vehículo físico que tú no conoces. Es decir, tu vehículo, lo que tú ves en el espejo, tu cuerpo físico, o sea, fíjate la diferencia que hay entre cómo funciona eso y la conciencia que tú tienes respecto a cómo funciona, tu conocimiento de cómo funciona. No sabes nada. O sea, probablemente sabrás más de tu coche, aunque tenga 25 o 30 años, que de tu cuerpo físico. Sí, eso lo tengo yo escrito en el libro, sí. Claro. Que la gente sabe más de su coche que de su cuerpo. Pues seguro. Y esa es la cuestión. Entonces, si pones ahí la atención y te das cuenta de que esa conciencia que tú tomas por ti mismo, cuando eres capaz de darte cuenta que eso es una cosa y el cuerpo físico en el que va montado es otra diferente, que son dos cosas distintas, hay una otra derivada más que es, o sea, todo lo que hemos estado comentando hoy, por ejemplo,
hace referencia a lo que esa conciencia quiere o deja de querer. Pero esa conciencia, a su vez, no esa conciencia, sino esa personalidad, también es otro, digamos, no es un vehículo, pero es algo a través de lo cual se asoma la conciencia. Pero esa personalidad tiene unas leyes de funcionamiento, igual que el cuerpo físico tiene las suyas, y que hace cosas que tu consciente no conoce, ni tu inconsciente, porque no es el inconsciente el que se encarga del cuerpo físico. Es decir, es otro elemento. El cuerpo físico, podríamos decir que es como si va solo. Es decir, no tiene nada que ver ni con el inconsciente ni con el consciente. Sí, es automático. Es automático. Pues de la misma forma, la personalidad, que es a través de la cual tú sufres, te pones contento, etcétera, etcétera, esa personalidad tiene unas otras leyes diferentes a las del torrente sanguíneo, pero no dejan de ser otras leyes que tú tampoco conoces. O sea, tu consciente no conoce cómo funciona tu personalidad, cuáles son las leyes que determinan el funcionamiento de esa personalidad. Y sin embargo, de esas leyes se deriva el que tu consciente anhele comprar un coche o comprar un barco o no comprarlo o estar fastidiado porque tiene o no tiene una casa. El Es sistema la misma. límbico. ¿El? El sistema límbico. El cerebro. Sí. No. Estábamos hablando No. de más arriba del sistema límbico. Sí. Esa es la cuestión. O sea, lo que quiero decir es que igual que hay un vehículo físico que tú no conoces su funcionamiento, lo sufres un poco cuando te das un golpe o cuando tiene algún problema o en fin, pero tú no conoces el funcionamiento de tú no sabes cómo es tu pierna por dentro, con un detalle suficiente. No conoces todos tus sistemas con detalle. Es decir, eso tú estás ahí, pero bueno, pues eso funciona solo, podríamos decir, ¿no? Pues la personalidad es algo similar. Y de esa personalidad, es decir, de lo que decíamos antes, de la intersección entre la personalidad y el entorno, surgen los problemas emocionales, ya no los problemas, sino las reacciones emocionales. Pero eso es igual de oscuro que el funcionamiento del cuerpo físico. Es decir, que si comprendes cómo funciona un poco, pues dejas de ser víctima de ese funcionamiento que hasta que no lo comprendes es mecánico. Mm. Es decir, mientras es mecánico, tú, como igual que el vecino y el otro, cuando le preguntan, oye, tú, hombre, yo si tuviese dinero, no sé qué. Pero eso es mecánico. O sea, eso no tiene... Y comprenderlo es importante porque de eso depende tu felicidad. Es decir, que cuando tú le preguntas a alguien, ¿qué es lo más importante para ti? Mucha gente te diría, hombre, yo lo que quiero es ser feliz. Pero no se da cuenta de que eso es una consecuencia de otro tipo de cosas que hay antes. Y para ser feliz, para llegar a ese sitio, necesitas que es el de la serenidad, necesitas comprender, sí o sí. Está claro. Y para eso, ¿qué tienes que hacer? ¿Tener dinero? No. ¿Ganar dinero? No. Lo que tienes que hacer es poner el foco de conciencia, es decir, centrarte, enfocarte en aquello que te lleva a ese sitio. Eso no es que puedas hacerlo o no hacerlo. Es decir, que eso es lo que hemos comentado también muchas veces. O sea, no se trata de que el que lo hace acierta y el que no lo hace está en un error, sino el que ya está haciéndolo o el que lo puede hacer es porque ya ha llegado ahí. Sí, el que puede comprender lo que le hace desdichado, entonces ya no hay problema. Ahora, el que ante esa desdicha no lo comprende y sigue desdichado, pues eso, hasta que no lo comprenda, ahí está. Ahí está. Pero dando todavía un paso más, es decir, lo que ocurre con eso, es decir, cuando tú tienes a dos, uno que ha comprendido algo y otro que no lo ha comprendido, el que lo ha comprendido es el futuro del que todavía no lo ha comprendido. Y por la misma razón, el que no lo comprende es el pasado del que ya lo comprende. O sea, por eso nada está mal. Es decir, ¿por qué nada está mal? Bueno, nada está mal porque tú estás haciendo el único camino posible y sí, hay gente que va por delante y gente que va por detrás, pero la gente que va por delante simplemente es que ya ha pasado por donde tú estás ahora. Y la gente que va por detrás es que todavía no ha llegado donde tú ya estás ahora, pero que antes estabas donde está él. O sea, que no hay... Es como una... O sea, vendría a ser una cosa tan estúpida como decir, bueno, la gota de agua que hay
en el curso medio del río ha adelantado más que la gota de agua que está en la parte alta en la cabecera del río. Bueno, pues una es el pasado de la otra. O sea, no hay ningún problema, es cuestión de tiempo. Es decir, en un poco de tiempo, la que está saliendo del manantial, pues llegará al curso medio y llegará a la desembocadura en un poco de tiempo y ya está. Y es un ciclo, o sea que no hay nada malo. Pero dentro de eso es bueno, por poner ese término dual, o sea, ¿cómo funciona? Pues tú tienes que creer que sí que hay cosas malas, tienes que creer que tu forma de entender la vida no es buena y entonces tienes que buscar la forma buena. Y esa tensión es la que produce el avance. Por lo tanto, no es mala tampoco. O sea, con eso llegas precisamente al epílogo ese que al final lo incorporé también al libro pequeñito, ¿no? Es decir, ¿os acordáis de esa cosa? Uno que llega está buscando y buscando y al final llega a un maestro que le habían dicho que era el colmo de tal y él llega allí y dice, maestro, he recorrido medio mundo hasta llegar aquí y he leído cientos y cientos de libros y tal. ¿Cuál es tu enseñanza? Y el maestro dice, nada, ninguna. Todo está bien así. Y dice, hombre, pues eso me parece poco. Dice, sí, solo te llevará con suerte una vida a comprenderlo. ¿Lo pilláis? Sí. Sí, no, está clarísimo. Está claro que eso, que estás donde estás y ni atrás ni adelante. Y ya Claro, está. y cuando lo comprendes, entonces, o sea, ¿qué es, por lo que decíamos de la serenidad? Si tú eso lo entendieses con las tripas, que dicen los maestros Zen también, es decir, ¿cuál sería la consecuencia inmediata? Pues que estarías tranquilo. ¿Por qué? Porque todo está bien. Entonces, ¿dónde está el problema? Y cuando alguien viene digamos, a marearte, o cuando el mundo te marea de alguna manera, hombre, pues es que así resulta que te vas a morir y tal. De acuerdo. Pero vamos a buscar la referencia primaria de eso. Y cuando llegas a la referencia primaria, es cuando, si lo entiendes, comprendes que no pasa nada. Y cuando comprendes que no pasa nada, eso ya no te da guerra. Con lo cual, ¿dónde estás? En la serenidad. Esa es la cuestión. Está claro. Sí, hay gente que tiene dinero para 32 vidas para él y sus 3 generaciones siguientes, y entonces está hundido en la miseria porque no es capaz de ganar lo que sube la inflación. Y dice, yo me estoy descapitalizando porque en las circunstancias actuales es imposible que yo rentabilice mi patrimonio para por lo menos compensar. Y eso le hunde en la miseria, hasta puede llegar a hacerse enfermo del sufrimiento mental. Y entonces yo le digo, oye, ¿a ti no te parece suficiente que tú puedas? O sea, tú imagínate que ya no es que no alcanza la inflación, no. Es que no ganas ya nada. En toda la vida ya no ganas nada. Bien. Y ya te vas comiendo lo que tienes. Entonces te morirás a los 150 años y habrán sobrado 20 millones de euros. Y tus hijos lo mismo, tus nietos y tal. Entonces, esa preocupación de qué va. No te entiendo, y aquel no lo comprende. Claro, mira, eso, ¿os acordáis del ariete, de la pregunta ¿y qué? Sí, Eso sirve esa para es todo buena. tipo para llegar a la referencia primaria precisamente. O sea, cuando el mundo te cuenta una milonga que a ti te supone un problema, le arremetes con el ariete y dices, bueno, me voy a autorizar, porque fijaros que ese tipo de cosas normalmente están bloqueadas y tú no te autorizas ni a pensarlo. Hombre, imagínate, no, eso ni pensarlo, no, hay que pensarlo. Hay que pensarlo y meterle el ariete y decir, bueno, vale, vamos a pensarlo
Y entonces resulta que tú llegas a viejo y tal, una cosa que te pueda preocupar y, bueno, ¿y qué? Y ese ¿y qué? La respuesta a ese ¿y qué? Sucesivo, que tampoco hay que hacerlo muchas veces porque al segundo ¿y qué? O al tercero ya estás en la Sí, referencia primaria, sí, claro. te obliga a ir a la referencia primaria. Y entonces si te autorizas a pensarlo, pues, y lo piensas bien, de ahí sale un problema resuelto, porque lo comprendes. Y cuando lo comprendes, lo que te preocupaba, que le has tenido que aplicar el ¿y qué? Para desmontarlo, ha desaparecido. Sí, pero ojo, cuando tú te preguntas a ti ¿y qué? Vale. Ahora, como el ¿y qué? Se lo digas a otro, procura que no esté cerca, díselo por internet. Claro. ¿Sí? Porque al tercer ¿y qué? Aquel te arrea una hostia, pues tú te estás burlando de mí o qué. Sí, sí, ¿Eh? sí, sí. O No, sea, para eso es ellos es peligroso. importante. No, pues eso está claro. Es decir, eso además lo podéis ver fácil. Es decir, tú algo que sea, digamos que socialmente importante, por ejemplo, la muerte de un ser querido, si tú eso lo piensas bien, y es que no hay ningún problema. Claro. Y Tú cuando vete a se la lo referencia dices a primaria. otro, ¿y qué? Y aquel, ¿cómo que y qué, cabrón? Claro, claro, claro. Sinvergüenza. Sí, pero eso es lo mismo. Es que con la comprensión pasa lo mismo que con la nutrición. Es decir, yo no puedo, tú te pegas una tripada para cenar o para comer esta semana de cosas exquisitas, suculentas y súper sanas y tal, y a mí no me sirve. Porque tú te lo has comido tú. Ya. Entonces, quien se va a nutrir con eso eres tú. Quien va a hacer la digestión eres tú. Y eso es, aunque tú me lo cuentes, a mí no me sirve. Pues con la comprensión pasa lo mismo. Es decir, la comprensión es ese crecimiento de tu estructura mental y ese crecimiento de la estructura mental a ti no te sirve el mío, ni a mí me sirve el tuyo. Está muy bien este símil. Es que es así. Es Es verdad. decir, que es igual, o sea, es similar. De hecho, si te fijas, si esto lo puedes enlazar también muy fácilmente con lo que hemos comentado de los diferentes cuerpos, y resulta que el cuerpo físico tiene unas leyes, pero en este caso las emociones, por ejemplo, o la estructura mental que estaría en el cuerpo mental, tiene otras leyes, pero otras leyes que son, digamos, que no son las mismas, pero son equivalentes. Entonces, igual que el cuerpo físico se nutre con comida y esa comida la digiere, la incorpora a sus células y lo que le sobra lo excreta, el cuerpo mental, la estructura mental funciona igual. ¿Y de qué se nutre? Se nutre de ideas, esas ideas las incorpora, no todas, sino que poco a poco va formando esa estructura va creciendo y las ideas que no le cuadran con las que tiene en ese momento las desecha. Pero eso es lo mismo, es decir, que el cuerpo mental crece de esa forma. Pero el cuerpo mental que tengo yo, pues no tiene nada que ver con el que tiene Paco ni con el que tienes tú. Es decir, son tres cuerpos mentales diferentes. Entonces, lo que yo haya comprendido, a otro no le sirve. Igual que a mí no me sirve lo que otro haya comprendido. Me sirve y me sirve lo que el otro pueda compartir, que a mí me llega en forma de idea, no en forma de comprensión. La comprensión la tiene que hacer mi mente, la tengo que hacer yo. La digestión la tengo que hacer yo. Ahora, si el otro te aporta algún tipo de material, algún tipo de idea en este caso, pues tú con esas ideas puedes, pero tienes que hacer tú el trabajo, es decir, tienes que coger esa idea y ver si te cuadra en tu estructura mental, ver si es más correcta que algún trozo de estructura que tú tenías allí, si es más correcto, si tú lo consideras más correcto, mejor, si tu mente lo considera más asimilable, pues coge la idea que le ha venido, la elabora un poquito, con ese nuevo constructo desplaza al que ya tenía antes, lo quita y así va creciendo. Es decir, que no tiene. Es exactamente igual que la nutrición del cuerpo físico, ¿no? Pero claro, cada uno tiene que hacer la suya, ¿no? Os tengo que dejar, pero buen corolario este. Sí, ha estado Mac. muy bien hoy. Ha estado muy bien, sí. Estás inspirado. Muy bien, pues Entonces, la buenas conclusión final es noches. que hay que ser rico de dinero o pobre o da igual. Sí, hay que ser rico de riqueza. Claro. El que todavía no le haya dado la vuelta a que la acumulación de dinero no lleva a la felicidad, como Linares se está desprendiendo de todo, hay que invitar a que pues vayan a hablar con Linares, que él les va a dar
Sí. lo que necesiten, porque yo- él va en el camino contrario, entonces él puede soltar sus Sí, cosas. lo que Entonces, más me luego sobra pones- ahora es plomo. Si viene alguien, igual le doy algo. Eso Lo está digo bien. para que luego no digan, nos han engañado. No, no, yo ya digo lo que va a pasar. Linares tiene, yo creo que tiene una estantería llena de panificadoras de estas y dentro de cada panificadora tiene un trabuco. Sí, con para rodamientos. disimular, para disimular. Bueno, gente, pues nada, seguimos abrazos. charlando.